Despierta hoy todo mi ser. Mi alma tiene sed. Hermanos, qué gusto para mí. Doy gracias a Dios una vez más poder estar acá compartiendo la palabra del Señor. Y yo creo, hermanos, que cuando uno está en la casa del Señor y comienza a recibir palabra, no crea, hermano, a veces que usted va a recibir una palabra y esa palabra es, claro, ya le han dicho al hermano mi vida, ya le han conversado a mi hermano, razón que me está diciendo a mí todo. Mire, yo hace tiempo, hace años atrás, a mí sí me pasaba eso. Y me pasó algunas veces que cuando yo venía a la casa del Señor, acá mismo, en este lugar, alguien decía una palabra, hijo, y ay, ahora eso es mío. Ya me está hablando. Y yo decía, ya, mi esposa debe haber venido a conversar. Algo se han enterado, por eso me están hablando directamente a mí. Yo decía así, decía, pero con el transcurso del tiempo fui entendiendo que la palabra es la que va directa a la necesidad o le está hablando a uno. Y es la palabra rema que uno necesita, ¿no es cierto? Así que, hermano, por favor, no se enoje si la palabra le confronta en algo, más bien diga amén. ¿Por qué? Porque está aceptando la palabra del Señor. Así que no se enoje, mi hermano, no es para usted, no estoy diciendo a usted, no, la palabra es en general, para toda la iglesia. Vamos a hablar de cuál es la autoridad del cristiano en estos tiempos. Ahora, ¿qué significa autoridad? Dice autoridad significa ordenar, dirigir, delegar responsabilidad a ciertas personas. Le da poder, mando. Esa es la autoridad. En general estoy hablando. Pero ¿cuál es la autoridad del cristiano? ¿El cristiano tiene o no tiene autoridad? Muy pocos dicen que amén, ¿verdad? ¿El cristiano tiene o no tiene autoridad? ¿Y por quién ha sido delegada esa autoridad? Por Jesús, nuestro Señor, ¿no es cierto? Toda autoridad es delegada de lo alto. No es delegada de acá de la tierra, es delegada de lo alto. Ahora, ¿qué requisitos necesita un cristiano para obtener autoridad? Miren, de los que encontré, pero hay muchísimos más, pero los pocos dice obediencia, sacrificio, vaya identificándose, integridad, humildad, santidad, responsabilidad. Requisitos que un cristiano debe tener para ejercer autoridad. Pero hay una cosa, mis hermanos, que sí tenemos que tener muy, muy claro. En lo espiritual, cuando andamos en autoridad delegada por Dios, debemos también tener en cuenta de que nosotros los cristianos debemos ser personas que vivamos bajo autoridad. No solo ejercer autoridad, sino vivir bajo una autoridad. Porque si no, ¿qué sería de nosotros, hermanos? De que usted vaya, predique, haga, pero nunca asiste a la iglesia. ¿Qué les parece un cristiano así? ¿Tendrá autoridad? ¿Tendrá autoridad una persona que no viene a la iglesia, pero no le gustan las células, no le gustan los discipulados, no le gusta nada, pero a él le gusta ir a predicar, le gusta echar fuera demonios? ¿Y será que tiene autoridad? ¿Será que tiene autoridad o será que en un momento el Señor le vaya a decir, apartaos de mí, no os conocí, al fuego eterno? Pero recuerden que en el contexto dice que ellos echaban fuera demonios. ¿No es cierto?
Dice la palabra que ellos iban, echaban fuera demonios y ellos le fueron y le dijeron al Señor, Señor, pero en tu nombre hemos hecho, en tu nombre hemos hecho, en tu nombre hemos hecho. Y él que les contestó, apartaos de mí, no os conozco. Entonces, la autoridad proviene de lo alto, siempre, siempre. Es delegada directamente de Dios. Y cuando una delegación viene directamente de Dios, eso nadie lo puede quitar. Pero recuerde que usted tiene que ser una persona de autoridad. Y una persona que viva bajo autoridad. Y es que difícil, porque para mí fue muy difícil eso. Ahora dice, si usted es un cristiano ya tiene una autoridad espiritual, que tiene que, dice, ejercerla. ¿Para qué? Para la obra del Señor. Ahora nosotros podríamos enumerar muchos versículos de lo que dice la autoridad de Dios que les dejó a los discípulos. Muchísimos, pero voy a nombrar unos poquitos nomás. Mateo 10:1. Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y sanar enfermedades. Una. Otro le podríamos nombrar, dice Lucas 10:19. He aquí hoy doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. La fuerza del enemigo, perdón. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cuánta autoridad el Señor les dejó a los discípulos? Pero yo no me quiero enfocar mucho en todo lo que el Señor les encargó a los discípulos. Yo me quiero enfocar en otra situación. Usted está viviendo bajo autoridad. Porque para hacer todas estas cosas que el Señor les mandó a que hicieran, y lo hicieron los discípulos, es porque ya aprendieron a vivir bajo autoridad. Entonces, vamos a leer un caso de la Biblia que es pero tan hermoso cuando a mí el Señor me lo reveló escuchando algunas prédicas. Y yo decía, Señor, ¿por qué muchas veces la palabra no se revela directamente a uno, sino por medio de otra persona? Y le da a otra persona para que a usted también la sea revelada y la sea compartida. Y vamos a entender una cosa. Por favor, acompáñenme al libro de Juan 20, del 1 al 10. Y sabemos. Muchísimo sabemos de este versículo, hemos predicado de este versículo, hemos comentado de este versículo, pero hay algo en particular que yo no le había tomado en cuenta y el Señor no se había revelado o yo no lo había entendido. Miren la palabra del Señor dice así. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Muy bien. Entonces corrió, dice, el versículo es Juan 20 del 1 al 10. Dice, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Y qué hizo María? Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien Jesucristo amaba mucho. Miren, María llega al sepulcro, ve la piedra quitada. Yo creo que se ha de haber espantado, ¿no? Tremenda sorpresa para ella ver la piedra y no entra, sino se regresa corriendo a ver a quién, a Pedro y al otro discípulo amado, que era quién, Juan. Entonces, miren lo que dice, ¿no es cierto? Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba a Jesús y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Quién salió? Pedro y Juan. Salieron corriendo, a prisa dice aquí. Pero
El otro discípulo dice, corría más arriba, más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién llegó primero al sepulcro? Juan, no llegó Pedro. Y dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Vio los lienzos también puestos allí, pero ¿qué dice la palabra? No entró. ¿Por qué no entró? ¿Por qué no entró? Ya, temor, ¿qué más? ¿Por qué cree que no entró? Miedo, ¿qué más? Ya vamos por ahí, ¿no es cierto? Ahora miren, ¿qué es lo que pasó? Dice, luego llega Simón Pedro. Era más mayor, más cansado, ¿no es cierto? Dice Pedro, dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. ¿Y por qué entró al sepulcro Pedro? Y no entró María, y no entró Juan. ¿Saben por qué? Ahí fue lo que se reveló y aprendí. Porque Pedro era autoridad, no era ni Juan ni María, sino Pedro. ¿A quién le dio las llaves? Jesucristo. A Pedro. Y le dijo, ¿no es cierto? Te traigo las llaves, dice, y todo lo que atares en el cielo será desatado en la tierra. A ti te doy la autoridad, le dijo a Pedro. Ahora, entendió eso María bien. Entendió eso María bien y entendió bien eso también Juan. De que el único que tenía autoridad para entrar al sepulcro en ese momento era Pedro. Autoridad delegada por Dios. Porque Jesucristo le delegó la autoridad a Pedro. Ahora, habemos gente o hay gente también en las iglesias que quiere parecerse a Pedro. Y está, en cierta forma yo digo, sí, está bien. Quiere tomar tal vez autoridad más que el pastor. Quiere tener más autoridad que el líder. Y eso no debe ser así. Porque si no, entonces María hubiera entrado tranquilamente al sepulcro y ni siquiera llamar a Pedro. Después, pero no. Ella no entró, tampoco a Juan, pero el que sí entró fue Pedro, porque él tenía la autoridad para hacerlo. ¿Quién fue el del primer discurso que se levantó con autoridad y poder? ¿Quién fue? Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era la autoridad. No había nadie más en ese momento, era Pedro la autoridad. ¿Por qué no nos gusta respetar la autoridad? En la iglesia estoy hablando. Pero sí me gusta, miren, me gusta tener autoridad en mi trabajo, me gusta tener autoridad en mi casa, me gusta tener autoridad en muchas partes. Me gusta, me encanta tener autoridad. Y me gusta mandar a la gente. Y me gusta esto. Pero no me gusta vivir bajo autoridad. Cuando a mí me comienzan a decirme alguna cosa, me enoja, me resiente y a mí me resentía, hermanos. Me molestaba. Porque yo decía, ay, Jesús, tú estás obedeciendo tantas cosas y tantas cosas y tantas cosas, hasta que aprendí a vivir bajo el principio de ¿qué es? El principio de autoridad. Entonces, mis hermanos, en Hechos 19, 12, 15, vamos a ver qué pasó. También son versículos muy conocidos. Pero yo quiero irme justamente a seguir hablando de lo que uno tiene que ser, o uno cómo tiene que vivir bajo la autoridad. 19, 12, 15. Dice la palabra del Señor así: de tal manera que aún llevaban los enfermos y los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Miren la autoridad que tenía Pedro, que tenía todos hechos para hacer estas cosas. Pero algunos de los judíos exorcistas, va por ahí, vamos ya, ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
había 7 hijos del tal Seba, judío, de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, ¿qué? A Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Y qué dice? Que les sacudió y ¿qué les mandó? Desnudos, dice. Así dice la palabra. A ver, ¿ellos tenían autoridad para hacer todas estas cosas? No. Pero se atrevieron a hacer. Se atrevieron. Y todavía cogen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te conjuro en el nombre de Jesús. Te vayas fuera. ¿Con qué autoridad iba a hacer eso? Ellos no tenían autoridad espiritual delegada por Dios. Esa autoridad delegada por Dios, hermanos, como alguien dice por ahí, hay que ganársela. Y en lo espiritual, el Señor sabe a quién delega, no a cualquiera. Ahora todos los cristianos somos llamados a ir y predicar el evangelio, echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos. Sí, todos somos así. Pero hermano, hágalo. Pero sí le recomiendo y le sugiero una cosa, sea una persona que esté bajo autoridad. Porque no quiero que salga de su casa o del sitio donde esté echando fuera demonios desnudo, corriendo. Porque el enemigo le está diciendo, yo conozco a Jesús y a Pablo, vos no eres nadie. Porque ni siquiera vas a la iglesia, ni siquiera vas a una célula, peor a un discipulado. Y cuando te dicen que hay fiesta de frutos, no te gusta hacer nada. Pero sí quiere echar fuera demonios. Y créame que Dios sí le puede utilizar. Claro que le puede utilizar, pero ¿qué le va a decir después? No te conozco. Te utilicé, porque Dios es soberano y Él puede utilizar cualquier cosa. Le va a decir, yo sí, te mandé, hiciste, ve, yo aquí estaba. Echaste fuera demonios 5, la otra vez 2, sí, pero no te conozco. Porque nunca fuiste una persona de autoridad. Nunca te gustó sujetarte a las normas de una iglesia. Nunca. Y peor, hermano, como alguna vez una persona aquí en la iglesia. Le topé hace mucho tiempo y le digo, hermano, ¿qué ha pasado con usted? Que no le he visto tiempos, ¿qué es lo que ha hecho de su vida? Ay, hermano, estoy muy bien con Jesús y bueno, sí, ¿cómo está yéndole? Sí, mi hermano, yo me estoy yendo a tal iglesia, tal iglesia, tal iglesia, tal iglesia, tal iglesia, y yo estoy predicando. Ah, ¿el pastor sabe eso? No, ¿por qué tengo que decirle? Esa persona no vive bajo autoridad. Y todo lo que esa persona vaya y diga no está bajo una cobertura de Dios, sino bajo la cobertura del mismo. Porque no le gusta sujetarse a nada. Es difícil, hermanos, esto. No es fácil. Pero cuando el Señor hace las cosas, las hace bien y perfectas. Les podríamos decir en Marcos 13:34, la autoridad del Señor cuando dice la parábola que ilustra cómo Jesús dio autoridad a sus siervos. En Marcos 13:34. Hay otra, en Lucas 9:6, cuando dice la continua misión de los discípulos era anunciar el evangelio sanando a los enfermos. Y esa era una expresión constante ¿de qué? De la autoridad que Dios les delegó a ellos. Ahora yo les pregunto a mis hermanos, ¿ustedes tienen autoridad para hacer todas esas cosas? ¿Sí o no? Híjole, 3, 4 hermanos. ¿Tienen o no tienen autoridad de ir y echar fuera demonios? Amén, ¿no es cierto? Si usted vive bajo autoridad o no. Ya bajó. ¿No es cierto? ¿Nos gusta vivir en autoridad? Sí. ¿Nos gusta vivir bajo autoridad? Ahí nos duele, hermanos. Ahí nos duele. Porque no queremos reconocer la autoridad. Por el orgullo, por la autosuficiencia que tenemos nosotros. Y por ahí alguien sabía decir esto. Ah, no, pero qué bien, el hermano si parece que predica hasta mejor que el pastor. Oh. ¿No han oído eso? Yo he oído así bastante aquí en la iglesia.
Y la gente puede pensar, o la persona a la que se refiere, ah, claro, yo sí, yo, mejor que el pastor. El Señor sabe. Ay, Dios mío. No, mi hermano, no. Usted no tiene que ni siquiera ocurrírsele en su mente. Pensar, hermano. Así sea lo que sea, usted tiene que ocupar su lugar. Nunca pase su línea, mi hermano. Si usted es un siervo, esto también lo aprendí. Si usted es un siervo, pues manténgase como siervo. Y no quiera pasarse, no, es que yo soy siervo, pero quiero ser pastor. Y me paso a ser pastor, porque yo quiero ser pastor. Tenga cuidado, hermano. Para llegar a ser lo que nuestro pastor ha hecho, él ha pasado un largo tramo de su vida sirviéndole a Dios. Y no sé si usted quiera pasar lo que él ha pasado para llegar a ser lo que un pastor es. Los sufrimientos, las penalidades. Tenga cuidado, hermano, de querer subirse donde no le han llamado. Usted manténgase firme en lo que está. Si yo estoy sirviendo a las mesas, pues ahí me mantengo. Y el Señor en un momento, porque ve su fidelidad y ve su forma de ser, Él le va a subir. Ya no vas a servir a las mesas, pero vas a cocinar. ¿Ya no les gustó? Es que no hay cómo pasarse. O sea, yo estoy sirviendo a las mesas y yo no puedo pasarme a ser el director o ¿cómo se llaman esos señores de la cocina? O chef, no sé cómo le llaman. Yo no puedo pasarme así, hermano. Usted tiene que seguir un proceso. Entonces, las cosas en lo espiritual, el Señor las hace, pero hay que tener cuidado. Hermano, dice, el cristiano ya tiene una autoridad espiritual. Esta autoridad tiene un verdadero cristiano, pero esa autoridad que tiene el verdadero cristiano tiene que verse con hechos. La autoridad del verdadero cristiano tiene que verse con hechos. No solo decir yo soy, o yo tengo, o yo vivo en autoridad, sino vivir eso, hermanos. Vivir eso. Que si alguien me dice, hermano, haga esto, yo sé que no le va a gustar, ¿sí? Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque si no el enemigo coge poder y le va a hacer quedar mal a usted, hermano. Cuando a usted le designen algo y usted no quiera hacer eso. O no desea por cualquier razón que no desee. El enemigo ya dice, ya. La próxima presa. Porque no le gusta vivir bajo autoridad. En el mundo espiritual es eso. Dice en Santiago 4:7, ¿no es cierto? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero para esto necesitamos, hermanos, saber vivir en autoridad. Todo lo que Dios le da, o me da, o les da, o le da a la iglesia, es ¿por qué? Porque nos conviene. El Señor sabe lo que nos conviene, lo que no nos conviene, pero el Señor le quiere probar su corazón. Quiere probar su actitud. ¿Cuál es su actitud ante todas estas cosas que vienen? ¿Cómo usted se comporta cuando le dicen que coja la escoba? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo está haciendo usted, hermanos, en su vida, en su casa, por ejemplo? Todos sabemos, y mi esposa sabe, ¿no es cierto? Antes ni me gustaba ni coger una escoba. Pero sí le gusta reclamar a uno. Y sí le gusta que las cosas le sean pero dadas ya. Llegue el Señor, las cosas dadas ya, Él las puede hacer, pero no las va a hacer. Porque Él sabe que no nos conviene hacer de esa manera.
Hay muchas cosas, hermanos, avanzando un poquito. También he aprendido. Cuando en el Yesmani, ¿qué es lo que, perdón, en Adán y Eva, ¿qué es lo que sucedió con ellos? ¿Qué es lo que sucedió cuando el enemigo va y le tienta a Eva y le dice, ¿sabes qué de esto? ¿Cómo si no puedes llegar a ser como Dios? Y todas estas cosas. Pero recordemos antesito, hermano, de eso, que el Señor ya les delegó autoridad a Adán y Eva. Y les dijo, vayan, ¿no es cierto?, se juzguen el mundo, sobre las aves, y todas estas cosas que les mandó a hacer el Señor. Pero perdieron la autoridad cuando entró el pecado en sus vidas. Cuando desobedecieron a Dios y le escucharon más al enemigo. Entonces le está diciendo, ¿sabes qué? Tú eres mejor que Dios. ¿Cómo van a hacer caso a Dios? Tú eres mejor que Él, así que vamos, come esto, haz todas estas cosas. Y perdieron la autoridad. Porque ahí entró el pecado al mundo. Ahora cuando nuestro Señor Jesucristo es llevado al desierto, ¿qué pasó allá? Él estaba en el desierto, el diablo le tentaba por todo lado y le quería hacer caer, ¿no es cierto? Pero él pensaba que con tantas cosas que le ofrecía el diablo, nuestro Señor iba a declinar. Y recordemos que el diablo sabía qué autoridad tenía Dios. Una tremenda autoridad, o sea, nadie podía sobrepasar esa autoridad. Pero él le tentaba y le tentaba y le tentaba. ¿Por qué? Porque él quería que caiga. Y muchas veces, hermanos, en la iglesia comienza a pasar estas cosas. Yo te voy a dar esto, yo te voy a dar esto otro. Y eso le habla a uno, pero si postrado me adorares. ¿Y usted qué comienza a sentir autoridad? No, pues me van a dar esto, voy a conseguir esto, es que yo tengo esto, yo tengo esto otro. Y el diablo comienza a trabajar así. ¿Y usted qué se da cuenta? Ya no viene a la iglesia. Porque dice, te he dado esto, te estoy dándote todo esto, ahora eres esto, ahora tienes un puesto de esto, Pero perdió la autoridad espiritual. Porque el enemigo le ha tentado y usted ha declinado y ha caído en eso. Pero había una cosa que él no se dio cuenta. O no se dio cuenta o no sé qué es lo que pasó con el diablo. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dijo algo que está y que todos sabemos y lo dijo 3 veces. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Entonces cuando él le dice escrito está, ¿qué es lo que estaba diciéndole? No, diablo, no, yo sigo con la autoridad de mi Padre. Así me tientes y haga lo que tú quieras, la autoridad yo la tengo de arriba. Así me entregues lo que sea, yo tengo la autoridad de mi Padre y no voy a caer y no voy a desmayar. Y usted no tiene que caer y usted no tiene que desmayar, porque usted ya tiene la autoridad delegada por Dios. Mi hermano, hay otra cosa que también aprendí en ese versículo. Escrito está y escrito está. Pero ahí dice que el enemigo o el diablo estaba despojándose de todas las cosas, ¿no es cierto? Sí, tenemos eso claro, porque ¿qué es lo que le dice, no es cierto? Todos los reinos de este mundo te los entrego. Si postrado me adoras. Él estaba despojándose de algo. Satanás estaba despojándose de eso. ¿Por qué? Porque a él le convenía, decía, si cae Jesús, le entrego todo esto, yo me despojo de este reino, de aquí, de este mundo, pero si él cae, yo voy arriba. ¿Sí o no? ¿Lo entendieron?
Si Jesucristo caía aceptando todo lo que se despojaba el enemigo, que todo esto te doy, acéptalo. Pero qué insignificancia son las cosas del mundo con el reino de los cielos. Él sabía. Por eso quería despojarse de todo eso y le dijo a Dios, a Jesucristo, ¿no? Y se despojó de todo. Pero él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Autoridad. Así diga lo que diga, él no iba a caer en esa tentación del enemigo. Dice la palabra, dice también en otros versículos que somos embajadores del Señor. Somos embajadores de Cristo, con plena autoridad, delegada y respaldada por el reino de los cielos. Es decir, ¿por quién mismo? Por Dios mismo ha sido la autoridad delegada. Les dijo también en una parte el Señor, ¿no es cierto? Les dijo, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Cuando habla del reino de Dios se ha acercado a ustedes, les está diciendo a ustedes, tienen la autoridad del cielo acá. Así que vamos a trabajar en eso y vamos a hacer lo que tienen que hacer. Vayan, vayan, porque yo les he dado la autoridad. Yo sé que aquí todos tenemos autoridad. Yo sé, mis hermanos, que en esos requisitos que les hablé al principio, es la obediencia, es la humildad, es la sencillez, es la santidad, la integridad, la humildad con la que nosotros llegaremos a tener esa autoridad. Ahora que otra cosa de autoridad, cuando yo les hablaba de que no pasen esa línea hasta que el Señor no le suba de línea o no le suba de lugar. También aprendí con un ejemplo muy clave, hermanos, un ejemplo tan sencillo del mundo, que cuando hay un accidente de tránsito, ha fallecido alguien, ponen cordones, ponen esas cosas amarillas, ¿y quién pasa allá? Los señores agentes metropolitanos ni se atreven a pasar ellos. ¿No es cierto? ¿Han visto ustedes eso? Solo ponen el cordón ese amarillo que dice peligro, peligro, peligro y nunca pasan ellos. ¿A quién esperan? ¿A quién esperan? Medicina legal me parece que es, ¿no es cierto? Todos los que hacen los levantamientos del cadáver y todo eso. ¿Pero por qué es eso? Porque ellos saben que ellos no son autoridad para hacer esas cosas, por eso se quedan donde están. Quédese donde está, mi hermano. Espere su tiempo. La autoridad es esa. Saber lo que yo tengo que hacer, lo que el Señor me ha delegado a hacer. Ahí yo me mantengo allí. Y en su momento el Señor le va a levantar y le va a pasar a otro nivel. ¿Cuántos quieren otro nivel? ¿Qué tipo de nivel desean ustedes? ¿Nivel grande, mediano, chico? ¿Qué nivel desean? ¿Grande? Amén, entonces viva bajo autoridad. Perdón, gracias, hermano. Viva bajo autoridad, mis hermanos. Para ir terminando, el Señor, hay una parte de la palabra que dice de que el centurión, todos lo sabemos, el centurión se acercó a Jesucristo y le dijo, por favor, que el siervo de él estaba enfermo. Y le dijo, pues, como yo vivo lejos, pues yo sé que tú eres una persona bajo autoridad. Le dijo al centurión a Jesucristo. Dice, porque yo también tengo soldados que están a mi servicio y yo soy autoridad. ¿Sí? Pero le dijo a Jesucristo, yo sé quién eres, porque tú tienes autoridad. Manda la palabra. Autoridad. El enemigo se va a dar cuenta cuando usted tiene autoridad.
Enseguida se va a dar cuenta cuando usted tiene o cuando no tiene autoridad. Porque usted, hermano, va a irse a predicar el evangelio, va a manifestarse cualquier cosa y usted va a poner la mano sobre eso o va a orar por esa persona. Esa persona se va a sanar, esa persona se va a liberar. Entonces es porque usted tiene autoridad. Hermanos, esto es muy profundo. Porque también pensamos, en la vida del Señor hay de todo, sí hay de todo, pero tenga cuidado, pues mi hermano. Usted es el mandado o el encomendado a hacer las obras que el Señor ya las hizo. Y las obras que el Señor ya las hizo son tan grandes, tan tremendas, hermano, que usted se va a quedar, cuando el Señor lo utilice, usted se va a quedar, Dios mío, yo lo hice. Y uno se pone a pensar así, ¿no? Yo hice esto. Yo eché fuera ese demonio. Tiene que recordar, hermano, no es usted. No es que yo eché, no es que yo puse la mano y el enfermo se sanó. No. Usted ha sido un instrumento nada más. Y ese instrumento le está diciendo a usted, hijo mío, ahora ya eres autoridad. Ahora sí anda y hazlo. Con autoridad. Pon las manos sobre esos enfermos. Y tú vas a ver las maravillas que el Señor le tiene preparado para usted, hermano. Tiene cosas grandes, pero atrévase, mi hermano. Atrévase a vivir bajo esa autoridad. A mí no me gustaba, ya les dije a su principio, en el principio, hermano, no me gustaba vivir bajo autoridad. Y eso era lo que más me dolía y me molestaba. En la iglesia estoy hablando. No me gustaba. Y no ha sido fácil, hermano. Escucharle muchas veces al pastor que me decía algo y yo decía, no me gusta. No me gusta, pues. No creo que está bien. Pero he tenido, hermanos, en ese proceso, he tenido que aprender que Él es autoridad y que yo me debo a esa autoridad, sea lo que sea. Así tenga errores los que tengan, mi hermano, yo respeto la autoridad. Respete esa autoridad. Hace algunos años atrás vino un hermano acá a la iglesia y habían sido pastores, venían de España. Y esos hermanos, yo solo sabía que eran pastores, no sabía nada más. Pero fue algo tremendo, hermanos, que cuando yo nos comenzamos a conocer con ellos, había extraordinarias cosas que Dios hacía a través de ellos. Y hubo una situación, hermano, de que le dije al hermano pastor, yo, líder, al pastor me tocaba decirle, pero tenía que decirlo. Hermano, por favor, tiene que irse al encuentro. Usted ya que está en la iglesia, cumpla las normas. ¿Sabe lo que me dijo? El Señor me puso aquí, usted es mi líder y me voy al encuentro. ¿Cuál es el problema? Después me enteré de que él era el que presidía los encuentros en España en una iglesia. Pero él se vino acá, se sujetó y se fue al encuentro. Después se fue la esposa, bueno, después siguieron a esta escuela. Yo qué le enseño, y eran nosotros mismos los maestros. Ay, ¿qué le enseño al pastor? ¿Se da cuenta? Qué tremendo es eso, hermanos. Si él es pastor, o sea, pero bueno. Y créanme que ellos nunca, ni siquiera me dijeron, hermano, esto está mal, alguna cosa, hermano, rectifique, o cambie. No, nunca. Escuchaban y hacían sus deberes, hacían sus cosas. Pero ahí el Señor me enseñó una cosa, hermanos. Yo quiero que aprendamos bien. Porque una vez yo le dije, pastor, le dije un día, porque estábamos con algunas personas, pero yo siempre le he dicho Robert, de cariño, él se llama Roberto.
De cariño yo siempre le he dicho Roberto y no le dije, no le decía pastor, pero ese día me tocó decirle pastor y le dije pastor, yo he reconocido una cosa, yo fui su maestro, yo fui su líder, pero en lo espiritual yo nunca me olvidé de que usted es un pastor para mí, en lo espiritual. ¿Y saben lo que él me dijo? Ya está aprendiendo, mi hermano. Así de simple. Ya está aprendiendo lo que es la autoridad. Entonces, mis hermanos, para ir terminando, la autoridad del Señor es muy bueno, hermanos. Dejen de estar muchas veces quejándose. Verán que ya vamos en un nuevo año. Vamos ya terminando y vamos a entrar a un nuevo año. Si tal vez no lo hizo, si tal vez usted le ha hecho muy difícil, hermano, esto de la autoridad, pues entonces, hermano, pídale a Dios que le dé esa tranquilidad, esa paz, esa sabiduría para usted poder aceptar que usted tiene que vivir como una persona de autoridad y ser una persona que esté bajo autoridad. Hubo un caso hace algún tiempo atrás, cuando fuimos a echar fuera demonios en una casa. Alguien me dijo una cosa. ¿Saben sus pastores? ¿Le dijeron a sus pastores si ustedes iban a hacer esto? Yo no recordaba, sinceramente, si le dijimos, no le dijimos, pero yo le dije, no recuerdo. Me dijo, ¿se congregan? Le dije, sí. ¿Asisten a las cosas que hace la iglesia? Le dije, sí. Ah, entonces, mi hermano, por ese lado está bien. Porque puede suceder, hermanos, de que usted está caminando, va por cualquier parte, hermano, y comienza a manifestarse cualquiera de estas cosas. O le llevan a un hospital a orar por una persona. Y va a decirle, no, es que voy a buscarle a mi líder primero, o voy a buscarle al pastor, para ver que él venga, porque yo, no, mi hermano. En lo espiritual, entiendan esto, en lo espiritual, si usted lo hace porque tiene el respaldo de Dios, porque el enemigo sabe que usted está bajo autoridad. El enemigo sabe quién es la persona que le gusta vivir bajo autoridad. Y es por eso el respaldo. Porque si no, ¿qué sería de la iglesia? No, ir a buscarle, corre, el pastor vive a 3 horas de mi casa, pero que me esperen para echar fuera demonios. No. Y tiene que hacerlo usted ese momento. Y lo hace y el respaldo viene, ¿por qué? Porque el enemigo sabe que usted es una persona que vive bajo autoridad. Yo sé que todavía mucha gente, hermanos, vivimos o tenemos un trabajo independiente, otros somos dependientes. Y todos tenemos jefes o no. ¿Quién tiene jefes aquí? Alce nomás la mano, hermano. No se preocupe, yo no tengo jefe, yo mismo soy mi jefe. Es mucha más responsabilidad todavía. Entonces, hermano, si usted tiene eso, usted es jefe o usted, hermano, está bajo una autoridad. Y si usted le dice a su jefe o a esa autoridad, no quiero hacer, el día de mañana, ¿dónde está? Despedido, mi hermano. Así de simple. ¿No es cierto? Así es, hermano. Está despedido porque usted no es obediente. Y cuando usted es obediente en lo espiritual, en el Señor, pues entonces ahí viene la bendición y la bendición es grande. Porque yo soy una persona bajo autoridad. Y me gusta vivir bajo autoridad. Aunque me haya costado, pero ahí he aprendido y ahora yo sé. Porque yo también ya tengo autoridad. Tengo unos discípulos. Y si ellos van a ver en mí que yo no tengo o yo no vivo bajo la autoridad de mi pastor, ¿qué va a pasar? Algún momento
se me van a reír y me van a decir, ¿para cómo usted me manda a mí algo si usted no le hace caso a su pastor? ¿Cómo se atreve a hacer eso? Y va a quedar en vergüenza, mi hermano. Y no vale que quede un cristiano en vergüenza. Un cristiano tiene siempre victoria, mis hermanos. Un cristiano siempre anda de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero es algo muy primordial, es vivir esa autoridad, mis hermanos. Y el Señor nos dice, hermanos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al último termina diciendo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando dice vayan, ¿qué les dice? Te entrego esta autoridad, para que con esta autoridad vayas, prediques, hagas discípulos y hagas todo lo que demás tienes que hacer. ¿Va a hacerlo, mi hermano? ¿Va a vivir bajo autoridad o no va a vivir bajo autoridad? Perdón, mis hermanos. Ahora sí quiere vivir bajo autoridad. A ver, voy a preguntar a algún líder aquí. Mi hermano José. No. Solo es un decir nomás. Ya le iba a preguntar, a ver, hermano José, ¿cuál es de los hermanos de aquí o de acá de mis discípulos? A ver, ¿cuál hermano no viene a la célula de discipulado? Ah, ya. No, mi hermano, no. Si no, quiero que usted mismo se vea en su interior qué es lo que usted está haciendo y qué es lo que Dios le ha mandado a hacer. Hacer una persona, hermanos, que esté con autoridad delegada por Dios, que cuando usted pasa como Pedro pasaba por la calle, los enfermos se sanaban. Y que cuando usted pase por algún lado y se asome por ahí alguien y usted diga, no, echo fuera este bicho. Les comentaba en el ayuno que di la reflexión el día martes. Por favor, los hermanos de la música. Yo fui a entregar una mercadería en un almacén acá en el centro, hace algunos tiempos atrás. Entro a entregar, le entrego al dueño, me dice, espérame un ratito para cancelar. Le dije, bueno, no hay problema. Y me paré como de aquí hasta es más o menos donde está ahí esa cortina. Yo no me había percatado, había una vitrina ahí. Y ahí había estado una chica, una joven. Y esta joven me alza a ver así. Y comienzan los ojos. Y yo me sorprendí, hermanos, créanme. O sea, es como que me sorprendió. Me quedo así, después digo, ¿qué? Y le quedo yo también viendo los ojos. Y ahí digo, no, Dios mío, esto no es natural. Aquí está un bicho, aquí está un demonio. Y recordé, pon en práctica lo que has aprendido en la escuela. La escuela de líderes estoy hablando. ¿A quién no le gusta ir a clase? Ahí está el otro problema. ¿No es cierto? Ya aprendí y la chica me seguía viendo. Y el Señor, yo en mi interior decía, Señor, ¿qué es esto? Y el Señor dice, es un bicho. Y me veía y comiencen, no a voz alta, pero en mi interior decía, en el nombre de Jesús te echo fuera. Sale de esa niña. Y me veía así, y después comienza así. Se quedó arrimada en la vitrina. Y he tenido poder, pero ¿para quién y delegado de quién? De Dios, del Señor es del poder. Fue tremendo, hermanos, fue tremendo. Y ella ni me conocía, yo nunca le había visto en mi vida. Pero con la autoridad que usted tiene, usted puede hacerlo, hermano. Y el Señor le da ese espíritu de discernimiento para ver lo bueno y lo malo que está en alguna persona, para que usted pueda trabajar para Él.
Porque es bonito trabajar para Él y es hermoso ver cómo una persona se libera, se comienza y en el suelo y comienza y después duerme tranquila porque ha sido liberada, porque ha sido sanada. Eso es lo que el Señor ha querido siempre y quiere, mis hermanos. Así que, ¿cuántos van a vivir bajo autoridad? Amén. Que no sea una palabra más, mi hermano, sino que sea algo que verdaderamente en su corazón quede. De que todo milagro y toda situación que pase en su vida es porque usted está viviendo bajo autoridad. Porque usted es obediente, sumiso y le gusta a usted ahora ser. ¿Saben lo que aprendí también? Ser golpeado así. Ay, cómo duele. Ser golpeado, cómo duele. Y en el camino del Señor así pasa. Uno es golpeado, uno es molido. Pero cuando es molido uno, no es de gana. Porque el fruto de su aflicción, el Señor le va a hacer el ver el fruto de su aflicción en algún momento. Eso está en Isaías 53 del 10 al 11. Revíselo. Dice que el fruto de su aflicción, el Señor lo va a hacer ver. Así que el fruto de lo que usted ha llorado, de lo que usted ha clamado, de lo que usted ha querido para su familia, para sus amigos, para sus hijos, para la congregación, algún momento el Señor le va a hacer mirar ese fruto. Amén, mis hermanos. Es un fruto hermoso ver una familia restaurada, unos hijos que se levantan. Es hermoso. Pero eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace una persona que vive bajo autoridad y que se llama cristiano, hijo de Dios, comprado a precio de sangre. No ha sido así de fácil. Ha sido con un sacrificio en la cruz del Calvario. Vamos a tener que hacerlo, hermano. Y gracias le demos al Señor. Póngase en pie, mi hermano. Póngase en pie, hermano. Dígale en su interior, dígale: Señor, yo quiero vivir o ser una persona que esté bajo autoridad. Dígale. Oh sí, Señor, gracias. Gracias, Padre. Oh sí, Señor, te agradezco. Oh sí, es tu luz, Señor. Oh, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias. En la tempestad. Recuerde que usted en la tempestad estará seguro. En la tempestad estará seguro. Él va a guiar sus pasos. Él va a guiar sus pasos, sí, Señor. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo. Oh sí, Padre, es tu brazo fuerte, el Señor. Oh, gracias yo te doy, Señor. Oh, gracias, gracias, sí, Señor. Adórele. Tú cuidas de mí, tú reinas sobre mí, tú vives en mí. Oh sí, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Oh sí, gracias, Dios, gracias, gracias. Tú cuidas de mí. Oh, gracias. Velas Gracias, por Señor. mí. Tú vives en nosotros, Señor. Oh, gracias, Señor, por ese amor, esa misericordia, Señor. Oh, gracias, gracias, Señor. Tú eres nuestra seguridad, Señor. Es por eso que confiamos en ti, Señor. Porque tú nos has dado la autoridad, Señor, para poder hacer las cosas, Señor. Es el reino de los cielos, Señor.
Gracias que se ha acercado a ustedes, dice tu palabra, Señor. Y se acercó a nosotros, Padre, para que haya señales, prodigios, pero viviendo bajo autoridad, Padre. Oh, gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Te bendecimos, Señor. Oh, gracias, gracias. Oh, gracias, Señor. Tú cuidas de mí. Oh, Señor, Señor. Gracias, gracias. Porque tú vives en nosotros, Padre.